Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Al iniciar pasado y presente, esta noche una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, y siendo este programa de televisión un cenáculo histórico donde se discuten no solamente los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, sino los temas que muchas veces en la contemporaneidad tienen una marcada incidencia en la sociedad dominicana. Y para nosotros, al iniciar esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país, de esta tribuna de pasado y presente, constituye una gran sorpresa y que nosotros en este cenáculo, que somos reticentes por ciertas razones o diversas circunstancias a tratar temas que tienen que ver con el ordenamiento del Poder Judicial, nos llama poderosamente la atención un proceso judicial surgido en relación a un conflicto societario entre los propietarios de la razón social que produce Planeta Sur, el agua Planeta Sur, dentro del territorio de la República Dominicana. Todo el que conoce la historia, y aunque yo en modo particular no tengo el honor de conocer al licenciado José Santos Tavera, entiendo y lo que he podido percibir en su dilatada vida pública que estamos en presencia de una persona honorable, una persona seria, y que su familia ha fundado esa empresa desde el principio, de tanto él como su señora y sus hijos, es la idea o el concepto que de acuerdo a la tradición oral dominicana uno va percibiendo en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana. Y obviamente ese concepto de ser un hombre honorable y serio, durante el transcurso de esta semana, y precisamente nos enteramos de que existe una litis con uno de los accionistas de dicha razón social, que es una empresa controlada por la familia Vicini, sobre todo los hijos de Arma Lluveres Enrique y de Juan Bautista Vicini Cabral, que son los que tienen el liderazgo de ese grupo económico importante en la sociedad. Francisco Carvajal, de este cenáculo histórico, y viendo, me causó una profunda extrañeza, viendo el desarrollo de los acontecimientos, y al producirse, de acuerdo a mis investigaciones, una decisión judicial del juez presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en sus atribuciones de juez de los referimientos, y que para mi criterio y para el criterio de un sector importante de la comunidad jurídica constituye sin lugar a dudas el magistrado Jorge Luis Reyes Lara, el digno presidente de esa Cámara, uno de los jueces más honestos, más serios, más dedicados que ha habido en el estamento del Poder Judicial en las últimas décadas. Y me causa sorpresa
que un abogado del éxito de la prestancia social, me causó profunda extrañeza que un abogado del éxito y de la prestancia social del licenciado Leonel Melo, que representa el grupo Vicini, tratara de desconocer y tratara de penetrar a esa empresa cuando había una decisión judicial previa, ejecutoria de pleno derecho en nuestro ordenamiento jurídico que ordenaba la suspensión de esa asamblea y teniendo como fundamento, a pesar de esa decisión judicial, no se acató durante el desarrollo de la precitada asamblea celebrada el 17 de junio del año en curso. Nosotros entendemos que esos métodos reviven y traen a colación y al recuerdo de Francisco Carvajal Hijo los métodos procesales utilizados por Guanchi Guerrero Pou y sus hijos en un momento determinado que acrecentaron la inseguridad jurídica en la sociedad dominicana y que posteriormente, por una decisión de ese antiguo compañero de lucha de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como lo fue y sigue siendo para mí Abel Rodríguez del Orbe, esas actuaciones procesales en contra de la ley fueron reprimidas. Pero lo más importante que quiero llevar a este comentario al final es a las partes envueltas en esta controversia judicial y a la familia Vicini también, que es una familia de una gran prestancia social en la historia contemporánea nacional, pero también en un momento determinado, cuando Francisco Alberto Enrique, mejor conocido como Chito Enrique, uno de los historiadores más acabados en la República Dominicana, que a su vez era hermano de la madre de Arma Lluveres, Enrique, la madre de estos muchachos y la esposa de Juan Bautista Vicini Cabral, y que de acuerdo al criterio de Ana Luisa Nicolás de Mastrolili, era una de las damas más finas y educadas de la sociedad dominicana, tuvo un percance durante la era de Trujillo. Su casa fue allanada y se descubrió que Chito Enrique había guardado una arma y su padre estuvo en una desgracia política en ese entonces, hasta que finalmente contrajo matrimonio con Juan Bautista Vicini Cabral. Yo creo que se debe buscar la sensatez, se debe buscar el punto de equilibrio y debemos tomar en cuenta que esta familia, Santos Tavera y de los Santos y su señora, doña Argentina, lo que han hecho toda la vida es trabajar en esa empresa. Es el nido natural, el hábitat natural de él y de su familia. Y yo creo que debe haber una reflexión, al margen de la fundamentación o no, al margen de los argumentos jurídicos que han esgrimido cada parte, que harían interminable esta comparecencia esta noche de Francisco Carvajal ante el país, si nos pudiéramos analizar. Al margen de esas refriegas debe pensarse en colocarnos, como decía Skirry, por encima del cosmos y mirar hacia la eternidad. Si hubiese sido José Luis Corripio Estrada, el antiguo compañero de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle, si hubiese buscado una solución, porque Pepín inmediatamente hubiese accedido a las pretensiones, o hubiese tratado de proteger a la familia Santos Tavera para cuidar su nombre en el espacio y en el tiempo, porque Pepín, con la madurez que le ha dado los años, está pensando más allá de los 50 años de su muerte. Yo creo que estos jóvenes, que son una nueva generación, y este conflicto no le hace bien a ninguna de las partes. Yo creo que se debe reflexionar, pero sobre todo tenemos que respetar, aprender a respetar
el estamento del Poder Judicial en la sociedad dominicana, y que cuando se toma una decisión judicial, no importa la calidad ni la categoría social de las personas envueltas en la controversia, tiene que haber un respeto a esa decisión para que podamos avanzar como país y como sociedad en el desarrollo institucional. Luego de la primera pausa de pasado y presente, vamos a entrar a conversar con el antiguo secretario particular de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, y hoy destacado historiador y dirigente político en la apertura y la democracia, Euclides Gutiérrez Félix. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Buenas noches, Tito. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Bien, 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 bien. Bueno, estos programas parece que lo ve mucha gente. Yo creo que esta emisora ya tiene alcance nacional, ¿no? Sí. Realmente, porque la cantidad de llamadas que me hacen de todas partes, la gente cuando lo ve, inclusive pidiéndome que hable sobre temas históricos, que no puedo hacerlo así, porque tú tienes tu esquema de lo que estamos desarrollando, que estamos hablando, y el resto, bueno, que lo vea, que lo vea. Pero me alegra y me agrada, desde luego, me halaga en mi vanidad propia de humano, que le den seguimiento a este programa. Claro. Euclides, hay un tema fundamental y quizás es la persona más indicada ante el país para hablar sobre esos temas. Y analizamos en la última entrega sobre cómo se ha tergiversado en la apertura y la democracia muchos mitos, se han creado muchos mitos y muchas fábulas sobre la era de Trujillo. Y se hablaba de la vida amorosa, de cómo había sido la vida de Trujillo. Entonces, vemos a dos dominicanos de tanta trascendencia como el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, que han reconocido a Trujillo como el fundador del Estado moderno de la República Dominicana, a pesar de esas diferencias ideológicas. No es casual que sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina se hayan escrito tantas biografías. Es el personaje de la historia dominicana sobre el cual se han escrito más biografías y a la vez es el tema central de dos obras fundamentales en la apertura y la democracia, como es Trujillo, un monarca sin corona, que ha producido un profundo escozor en la pequeña burguesía intelectual dominicana, porque junto a la del antiguo compañero de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como fue Hampton Wiese Delgado, de la promoción de la Escuela de Derecho del 53, junto a la obra de Hampton Wiese Trujillo, querido, temido y amado por otros, son los libros de más éxito editoriales en la apertura y la democracia. Investido de esos crisoles históricos, ¿cuál es la posición frente al país, frente a esas dos expresiones históricas del profesor Juan Bosch y del doctor Balaguer sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina? Mira, Tito, no, él no es el fundador del Estado moderno, él fue el organizador del Estado moderno, creador de la organización de este Estado. Claro, exacto. Es una expresión y su papel histórico, no estoy diciendo que era bueno ni que era malo, fue incorporar el país al siglo XX. Pero
el problema histórico del personaje, que es Rafael Leonidas Trujillo Molina, fue la fortuna inmensa que acumuló y que dejó. Exacto. Y que él decía que era del pueblo dominicano. Trujillo nunca lo negó. Y por eso su hijo y su viuda, sus familiares, pero sobre todo el hijo, que era el heredero de Trujillo, le dejó esa fortuna al pueblo dominicano y se fue del país. Claro. No se llevaron mucho dinero de aquí. El que parece que más dinero sacó Negro. fue Negro, que Negro, dicen sí. que tal vez una fortuna que después llegó a convertirse en cerca de 100 millones de dólares. Exacto. Total que quedó Alma se quedó con esa fortuna y le dio Algo a los sobrinos. a los sobrinos y a los hijos que Negro tuvo, que no tenían su apellido y no lo tuvieron nunca. Ok. Que fueron 4 o 5 muchachos que andan por ahí y que lo dicen. El hijo de Trujillo con Lina y la hija de Trujillo con Lina Lobatón, Yolanda, recibieron dinero, tienen dinero sin lugar a dudas, pero esos recibieron de unos seguros que Trujillo le dio a Lina y a algunos de ellos. Eso está en la historia del seguro en la República Dominicana, es más, fueron los seguros de más alta suma. Las primas más Más altas, que fueron terminaron siendo 8 o 10 millones de dólares, que era mucho dinero. Para la época. Y todavía lo es. Todavía queda. Y queda unos, creo que 200 millones de dólares que Lina depositó en el Banco de Reserva, que no se lo han querido pagar, que no tiene sentido. Ese dinero es un dinero. Pero tú sabes que aquí hay un periodismo dominicano, porque eso es una... Mira, yo dije, señores, y le decía yo a mi mamá, siendo una discípula de Andrés Avelino García y Solano, le decía, en el enfoque de ciertos periodistas en la mañana, aquí lo que hace es confundir a la opinión pública. Bueno, pero lo confunden de esto que yo traje para leerte esto, mira, y para que el público lo vea, ¿no? Quiero que me enfoque en eso ahí, ¿no? Que yo lo voy a leer y que haga un close-up, ¿no? De él. Ustedes me avisan. Para que tú veas, esto es una infamia en términos históricos. Una falta de respeto al mismo pueblo dominicano, que es un pueblo valiente, aguerrido. Yo no sé, ya. Bueno, mira lo que dice aquí. República Dominicana, Oficina del Jefe de la Policía Nacional, Palacio de la Policía Nacional, Ciudad Trujillo, DSD. Aviso. La Policía Nacional, de la mano de nuestro comandante en jefe, generalísimo, benefactor de la patria, doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, les place en informarle, a la policía les place, en vez de decir le place, ¿no? Les place, para que tú veas qué construcción en términos gramaticales, en informar a la ciudadanía que premiaremos a quienes ayuden a controlar la delincuencia ejecutando delincuentes. Las tarifas por cada cabeza de delincuente ejecutado será: 1. Violador, 500,000 pesos. RD, 500,000. 2. Asesino, 500,000. 3. Ladrones, 250,000. Ludovinio Fernández, jefe de la Policía Nacional. 17 de junio de 1955, año del benefactor de la patria. Nota: el dinero se pagará en efectivo al entregar la cabeza del delincuente. ¡Que viva el jefe, carajo! Esto se está pasando en, ¿cómo se llama? En Facebook. Mira que yo le dije que lo pusieran. En Facebook. ¿Cómo es? Facebook. Sí, en Facebook. ¡Que viva el jefe, carajo! Óyeme, eso es jugando. Sí, pero eso es burlándose, no, claro, de la inteligencia del pueblo dominicano y de los que vivimos o nacimos durante el régimen de Trujillo, que no sé cómo se puede abusar en los medios de comunicación, porque eso es un medio de comunicación, con esto. Sí, pero hay una denotada superficialidad en los temas históricos, en las redes sociales. Increíble, asombrosa. Pero si vemos que un periodista de cierta importancia en la apertura y la democracia hace un guión donde pone que Amadito fue
ejecutado por el cuñado. ¿Qué tú puedes esperar No, de un país donde hay esas distorsiones históricas? ¿Qué tú puedes No, esperar? que no sé, ese fue Gil, ese fue... ¿No se puede esperar? Sí, que ejecutó a su cuñado, al hermano de su novia, de Luisa Gil, que murió, estudiante de farmacia, Claro. que este canalla de peruano, ¿cómo se llama? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, dice que ella bailaba muy bien y cosas, todo eso es mentira. Sí. Esa muchacha, Amadita Gil, no bailaba, era un estudiante de farmacia, Claro. novia de Amado García Herrero. Y a su hermano, Gil, a René Gil, lo mataron tratando de asilarse en la embajada de Argentina, que estaba ahí en la Máximo Gómez, al lado donde está hoy el Banco de Reserva, que era donde estaba la embajada de Nicaragua. Claro. Y él confundió, René, que era mi amigo, hacía ejercicio conmigo, y me mandó a la familia todas esas fotos de ella ya casada en sus nupcias con otra persona. Ella era muy bella, no era una mujer bonita, bella, muy agradable, que cuando yo expliqué esto, hizo un anuncio en el periódico El Caribe diciendo que en términos históricos el que decía la verdad era yo, que nada de eso había sido así. Pero no solamente hacen esa película y la promueven, gente privando en antitrujillista. Amadito murió en la casa de su tía, ahí en la 30 de marzo, llegando al Leopoldo Navarro. Claro, exacto. Era un hombre valiente, Exacto. jabao, bajito, fuerte, muy discreto, romanense. Sí, mi mamá lo conoció bien. Tu mamá lo conoció. Sí, no, pero hay Amadito. gente que fueron amigos de él y Claro, que lo claro, conocieron lo conoció aquí. bien, Amadito. Miñín Soto, Sí. él era familia de Cundo Gil. Sí, Miñín de Romana. Miñín De la de romana, de Cundo Gil, que era enemigo antitrujillista, Claro, que llegó a ser presidente del PRD después. claro. Papá Secundino Gil de- Morales. Sí, Secundino Gil Gil. Morales. Papá de Chiche Gil, que no sé, hace mucho nombrado mi amigo, que estudió en Francia. Estuvimos allá juntos en Francia cuando yo no podía regresar al país. Pero esto, que vive el jefe, carajo. Pero son disparates, Oh, pero son son disparates. disparates. Por eso cualquier persona que Y tenga el- un mínimo sí, de, el sentido- como dice Manei Pellerano, de un mínimo de sentido común y razonabilidad, De razón. sabe que es una distorsión Entonces, histórica, un lo que documento que no pasa es existió que en la toda época. esta gente ha estado, ponen a Amadito bailando con su novia, con el kepi puesto, cuando en términos de reglamentos de las Fuerzas Armadas Dominicanas y de otras del mundo, pero de esta aquí, lo primero que hace un militar cuando entra a un recinto es descubrirse y poner la Claro, debajo claro, del brazo, eso y es no una- pueden bailar. eso es una ley Y elemental. entonces yo no sé cómo este muchacho inteligente hizo una película sin consultar a la gente en términos históricos. ¿Qué tú opinas? ¿Cómo fue? ¿Tú sabes por qué? Porque en República Dominicana está predominando. Entonces, cuando Euclides o cualquier otra persona hace un juicio histórico serio, apeltado a la historia, porque aquí hay mucha gente que se han inventado muchos mitos y muchas fábulas con la finalidad de pasarle factura al Estado, porque frente a la historia contemporánea nacional, Viriato Fiallo se esclizó y Juan Bosch se ha crecido. ¿Por qué? No, por porque, eso. por eso mismo, porque Por eso. los cívicos se prestaron A en un eso. momento determinado No. para repartirse la fortuna de Trujillo a mucha gente Además, aquí, y eso hay yo que le- decirlo. Yo le advertí a ellos, a los que eran mis amigos, gente importante, comenzando por Antinoe Fiallo, el viejo, Exacto. no el hijo, ni esa gente que anda hablando pendejadas. Sí. Antinoito habla muchos disparates, Sí, 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 muchos disparates. Yo lo quiero mucho. Lo conozco desde que era un niño, yo era amigo de su padre. Yo iba a la casa de Antinoe, Noé, la esquina Hosto, en los altos de lo que era la mueblería Vulcano. Vulcano. Sí. Él vivía arriba, casado con una dama muy distinguida. Antinoe me tenía mucho aprecio. Me distinguió siempre. Él y Pupito, él y Sánchez no tenían buenas relaciones. Había una Eran rivalidad, sí, antagónicos, eran antagónicos. Pero Pupito fue mi maestro político. Claro. Pupito, José Aníbal, tu papá, Papito Sánchez, Luisito del Castillo, toda esa gente eran antitrujillistas, Claro, eran desafectos y Trujillo lo sabía, claro. que eran Víctor Pero Villegas. lo respetaba. No, los respetaba, Los respetaba, porque él porque era sabía. gente de dignidad y de decoro. Bueno, cuando me hizo senador, que la primera vez no, que hablé con él, sino después, cuando yo le dije, es un ofrecimiento que me distingue, usted me da una categoría que yo no tengo,
pero yo tengo personas con las que debo hablar antes de aceptar el que usted me haga senador de la República inconstitucionalmente. Yo no tenía 25 años. Me dijo, vaya a hablar con sus amigos y venga esta tarde que yo lo espero. Sabía que yo iba a hablar primero que nadie con Rafael Augusto Sánchez, que estaba en su casa recluido, que su hijo Guillermo había muerto en la expedición del 14 de junio y Papito estaba preso. Rafael Augusto Sánchez, hijo, Rafael Augusto Sánchez Sanjay. Y yo fui donde Augusto, ¿sabes lo que me dijo Augusto? Ahí en la García Godoy, número 1, donde vivía. No tienes más alternativa que aceptar. No puedes echarte a tu edad un enemigo. De esa categoría. De la categoría y la agresividad de Trujillo. Claro, una cosa elemental. Tú no le has hecho una carta, tú no le has pedido nada, si no me lo hubieran publicado 20 veces. Claro. ¿Sabes? Entonces tú estás obligado. Y fui donde Pupito, su sobrino, Rafael Ramón Eli Sánchez, que él crió, que vivía al doblar, ahí en la Josefa Perdomo. Y Pupo me dijo, Pedro Augusto te dijo que tú no tienes más alternativa. Tú no le has escrito una carta a Trujillo, no la has pedido. Tú no has sido ni siquiera de la Guardia Universitaria. Si no me hubieran retratado vestido de Guardia Universitaria y cosas, yo nunca fui de la Guardia Universitaria. Y además todo el mundo sabía. Y Enrique Pérez y Pérez, que está vivo, que era teniente del ejército, después llegó a capitán. Creo que cuando mataron a Trujillo era mayor ya. Me había dicho hacía años atrás en la universidad, éramos del mismo grupo del curso. Estaban los militares, estaba él, César Jerónimo Santorre, aquel que llegó a jefe de la policía, Apolinar, creo que era, bueno, se me fue. Habían varios militares. Sí, como no. Y estaban los Corniel, uno que era después llegó a general, que cuidaba a Radamés. Y Enrique Pérez me dijo a mí un día, ustedes no se dan cuenta, nosotros venimos uniformados, que aquí hay gente que está para oír lo que ustedes dicen y hacen informes. Y Enrique trabajaba con Trujillo. Enrique era de la comisión militar asesora de Trujillo. Sí. Pero Trujillo no fue militar de centro, de mandar cosas. Trujillo era un político. Se vistió de militar para ascender socialmente. Y eso lo demuestra Víctor Medina Benete. Bueno, y lo demuestra Víctor Medina perfectamente. En la sagacidad política de Trujillo. Eso entonces, Enrique, que era muy amigo de mis primos, que eran militares, de Papito, Félix Abreu, que era un excelente instructor, el pobre, que se convirtió en un alcohólico, que lo heredaba de su padre, de tío Luis, que era mi tío abuelo, oficial del ejército francés, igual que mi abuelo, de Emilio Félix, eran hijos de franceses. Toda esa gente, estoy hablando disparate, que los hijos de francés, y los norteamericanos lo incorporaron a su Policía Nacional. A mi abuelo no, porque Emilio se alcoholizó porque perdió la visión del ojo derecho, una esquirla de granada. En Francia, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, los dos pelearon en la Primera Guerra Mundial. Entonces tú lo oyes hablando disparate. De donde Pupo fui donde José Aníbal Sánchez Fernández, íntimo amigo de tu papá. Claro, José Aníbal. Ya tu papá estaba en el exilio. Claro. ¿Y qué me dijo José Aníbal? Lo mismo que me dijo Pupo y que me dijo Rafael Augusto. No tiene que aceptarlo. No puedes echarte un enemigo. Óyeme, es una distinción. Trujillo, y es una distinción también, a pesar de lo que dicen aquí, porque yo te voy a decir una cosa. En la apertura y la democracia, esa conducción del Estado, esa visión que tenía Trujillo, frente a la historia, igual que en Venezuela, con Juan Vicente Gómez, en la historia contemporánea venezolana. Y yo lo he planteado aquí muchas veces, en un resurgir de Juan Vicente Gómez. Y lo hay ahora. La prueba del éxito del libro tuyo y de Jean-Paul Ruiz es eso. Bueno, el resurgir que pero hay ahora peor. Yo le digo a la gente que está alrededor mío, es el país que está haciendo resurgir a Trujillo en otra dimensión, porque yo no digo que era bueno ni que era malo, he dicho Trujillo era un asesino selectivo, represivo, intolerante. Pero con gran olfato político. No, pero no podía matar a una mujer con un niño de 2 años para robarle una motoneta. No. Eso que pasó en días pasados, o ahorcar, matar a un hombre, ahorcar el nieto que tenía 6 años y tirarlo al río. No. Eso no se podía. Eso no se podía hacer.
¿Sabe? El país estaba sometido, comenzando por los uniformados. Trujillo nunca usó la policía para cometer crímenes políticos, no la necesitaba. Mataba Zarzuela, mataba Ripley, pero mataban ladrones. Y Ludovino Fernández mataba ladrones. Claro. Ese disparate de que la cabeza de... No, pero ellos no necesitaban No, eso. hombre, no, yo no necesitaban eso. Porque no, no, hombre, disparate. no. Porque ellos tenían un control sobre toda la territorio de la República total, Dominicana. Y hacía esas podas que él hacía, que Balaguer me preguntó a mí cuando fui a decirle lo del libro, ¿no? Que fue que me dijo que ese libro de Crezuela, Trujillo, la trágica aventura del poner personal. Él le dio una entrevista de 6 horas a Crezuela y la grabó. Sí. Me dijo, ¿y quién te dio esos detalles de las podas de Trujillo? Digo, mi padre, profesor, usted se olvida que mi padre fue militar y además era un militar inteligente, culto, o sea, Trujillo no usaba a todos los militares y que mataban gente y que la policía daba galletas. Bueno, y aquí había un policía que se atrevía a dar y que galletas en la calle y a quitarle las novias a un muchacho. Tú me hiciste el cuento aquella vez en el primer programa del chino, que el militar que fue a una cantina de unos chinos en la Duarte y se puso de fresco con la mujer, el otro día amaneció ahorcado. Bueno, él, pero eso no. Y ahí mismo en la Duarte, frente a Plaza Lama, donde estaba el Coliseo Brugal, que había un colmado, unos chinos viejos, unos pobres, que dos guardias de la aviación, borrachos, vinieron con una bayoneta, atracaron, obligaron a la mujer a dar el dinero y unas botellas de ron, y un muchacho que trabajaba salió huyendo. Se fue. Yo estaba en el Coliseo viendo la lucha libre con el hijo de Petán, con Luisito Trujillo Reynoso, que llegó a generar un morenito que murió aquí siendo presidente, morenito, muy cosa, hermano de Patria, muy hermosa, que era farmacéutica, y de Pasito, creo que se llamaba el otro, que se llegó a sargento y Trujillo ordenó que lo sacaran del ejército, porque hizo una fullería. Y mi padre, oficial comandante del Departamento Oeste, con asiento en el Ceibo, recibió una orden escrita de Negro, que era el jefe del ejército, que sacara el hijo de Petán que estaba con él, que era Luisito, que después casó con Teresito Vieda, una de Asua muy bonita. Sí, Teresito Vieda. Bueno, entonces, el Luisito tenía 18 años, era raso, y papá llamó a Negro por fonía, y le dijo, mire general, aquí está el hijo de Petán, Luisito, pero este es un muchacho correcto. Yo creo que no es justo lo que se está haciendo. Dijo, bueno, déjalo ahí que yo voy a hablar con el jefe. Y Negro al otro día llamó a papá, le dijo, dice el jefe que lo deje bajo tu responsabilidad. Por eso Luis adoraba a mi padre. Oye, cómo son las cosas. Mi padre, que no tenía nada que ver con la familia Trujillo, le dijo, pero ese muchacho tiene 18 años. Él se había educado ahí en el Santo Tomás, en la Padre Virginia, esquina Callejón de Regina. Colegio Santo Tomás, que era un buen colegio. De la época, claro. Déjalo ahí bajo tu responsabilidad. Entonces, mi padre tenía 2 carros. Tenía un Opel alemán con una rueda atrás muy bonito y tenía un Willys, de lo que hacen los G, esos Willys. Que era de Doña María, que le gustó el carro, un carrito muy bonito de 4 puertas, de Doña María Martínez de Trujillo. Pero cuando ella usó el carro, y ella estaba muy gorda, había comenzado a engordar, entonces el carro no le era cómodo. Y cuando Trujillo trasladó a mi padre al Ceibo, que él pidió que lo mandaran al Ceibo, que fue a despedirse de Negro, Willy Ligou, que era el ayudante de Negro, le dijo a Negro en presencia de mi padre, general, era dentista, nunca ejerció la profesión, ¿qué vamos a hacer con el carro que doña María lo mandó y no lo quiere? Y Negro dijo, ¿y dónde está el carro? Y se está en la Intendencia. La Intendencia estaba en la calle José Gabriel García, esquina de la Carrera. Este es jugado de padre de primera, que tú has ido ahí a litigar. Y entonces le dijo, bueno, hay que venderlo. Y le dijo a papá, coge ese carro para ti.
tú tienes 100 pesos. 100 pesos eran dólares. Estoy hablando de 1942. Y papá le dijo, compadre, porque el negro era mi padrino, yo fui su primer ahijado. Le dijo, compadre, no tengo 100 pesos, tengo. Y negro se rió, abrió la gaveta y sacó una papeleta de $100 y le dijo, dásela a Willy, que te dé ese carro. Bueno, ese carro estuvo en el Seibo con nosotros. Y papá tenía un chofer y siempre andaba Luisito adelante sentado, papá se sentaba atrás. Y Luisito adoraba a mi padre. Y después que Trujillo sacó a papá del ejército por ese problema con Aníbal, su hermano, el Luis fue oficial comandante en Montecristi, vivía metido en mi casa. Bueno, cuando yo vine a estudiar, yo fui con él 2 o 3 veces a la lucha libre. Y ese día, cuando terminó la lucha libre, ahí frente a Plaza Lama, donde estaba el Teatro Julia. Exacto, el Teatro Julia. Cuando terminó la lucha libre, que salimos, me dijo, vamos a tomarnos un par de cervezas ahí donde Melitón, en El Pino, donde está Cedería, California, creo. Pero había un reperpero ahí. Y él le dijo al ayudante que andaba con él, un sargento, a ver, y dice, no, que unos guardias mataron a un chino y robaron y se fueron. Pero el muchacho que salió huyendo lo denunció. Al frente estaba la Casa de la Suerte de Víctor Méndez Capellán. A ver. Y entonces Luis fue a ver. Y yo fui con él, estaba el chino muerto, ya estaba la policía. A ver, él no habló porque no se podía meter, la policía estaba ahí con un capitán, creo, apellido Morató, que había sido oficial del ejército. Entonces nos fuimos ahí al Pino, donde Melitón, y le dije, bueno, Luis, ¿y esto? Me dice, nada. Si fueron guardias, están muertos mañana. Y así mismo fue. Que los guardias no pueden. Entonces, al otro día ya estaban presos los 2 guardias, sometidos a un consejo de guerra que los juzgó bajo la más absoluta discreción y los condenaron a muerte. Fueron fusilados, que fue Trujillo a ver el fusilamiento. Estaba toda la oficialidad de la aviación para que supiera que los guardias no podían hacer eso. Los primeros que vivían bajo el régimen del terror de Trujillo y de la autoridad eran los militares. Claro. Hoy tú crees que un guardia podía darle galletas. Todo eso es mentira, por Dios. Igual que ahora que tú mencionas eso de los militares, aquí se ha creado un mito y una gran fábula, la apertura y la democracia. Y hay gente que se ha prestado a eso. Incluso Ramiro Matos se ha prestado a eso. Decir que Trujillo, con el viaje que tuvo, el recibimiento que le hizo Franco a la Jarabugo, eso levantó un profundo recelo en Trujillo. Pero qué disparate es eso. Pero que dije con la el mismo hijo de la Jarabugo. Óyeme. Dice disparate. José Miguel Soto Jiménez y yo hablamos eso un día. Y José Miguel me dijo a mí bien claro y me explicó, Carvajal, la desgracia de Homero Lajaraúa, Luis Homero Lajaraúa empezó porque se casó con una mujer de la farándula, que era Monina Solá, una gran mujer. Y muy bella, hermosa. Y Trujillo es amiga mía, muy amiga mía. Y Trujillo interpretó que eso era una cosa degradable a las Fuerzas Armadas. Por eso estos muchachos se han puesto a inventar. Que la figura ascendente de Luis Homero Lajarabugo creó de que es celo en Rafael Núñez. ¿Cuánto disparate? Esos disparates que se hablan aquí. Yo lo digo en mi libro, Trujillo llevó un batallón mixto de las Fuerzas Armadas que lo comandó un joven militar de origen chino llamado Jorge Leonidas Chen Contreras, con una banda de música de 60 músicos que dirigió Bienvenido Bustamante. Y que desfiló por las calles. Desfiló por las calles de Madrid tocando pasodobles españoles. Y la marcha Coronel Trujillo y el escuadrón de Casa Ramfi. Pero eran pasodobles españoles. Islas Canarias, El Relicario, Toledo, el famoso pasodoble bellísimo de Agustín Lara, Silverio Pérez, que el pueblo español pidió que llevaran esa banda de música con un tambor mayor, apellido creo que Moreno, hermano de Marco Jorge Moreno y de esa gente, Alto, que era sargento mayor, que era un artista con esa batuta, que movía la batuta y la tiraba y la agarraba y la picaba y le daba con el pie y la agarraba por las calles, Madrid tirado a las calles, locos, no habían eso. Claro. Y entonces lo llevaron a la Plaza de Toros de Madrid y se llenó, eso coge 50,000 personas a ver esa banda de música. Franco le hizo un recibimiento a Trujillo como no se lo hizo a nadie. Porque fue la primera vez que desfilaron por las calles de Madrid soldados de un ejército extranjero
el último que había desfilado eran las tropas de Napoleón Bonaparte. Claro, exacto. Cuando ocupó España. Y entonces tú oyes toda esta cosa. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué vamos? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Y hasta dónde que vamos a llegar? Esto es, ¿hasta dónde vamos a llegar hablando mentiras de Trujillo y reduciendo la dignidad y el valor del pueblo dominicano? Porque eso es lo que hace No, que apoyó a Trujillo en un Claro. 90%. Por eso Trujillo le dijo a los norteamericanos, cuando vinieron aquí, que a él había que matarlo aquí. Claro. Porque porque Trujillo no tenía exilio. ¿Y dónde iba a vivir este monarca sin corona? Pero todos esos inventos se lo han hecho, Euclides. Esos mitos y esa fábula. Porque lo que tú señalaste hace varios años, en un artículo que incluso Víctor Grimaldi me llamó para comentarlo, el trujillismo y el antitrujillismo por conveniencia en la República Dominicana. Más nada. Y eso de esos mitos y esa fábula que se crean son propiamente de figuras que han tenido el antitrujillismo por negocio lucrativo en la apertura y la democracia. Porque aquí hubo mucha gente en los 12 años de Balaguer que decía, no, que mi papá está al finca. Y hicieron mucho desalojo. Por eso yo he tenido problemas con la fundación del 30 de mayo, por eso. Tú lo sabes. Incluso hubo un reconocido contrabandista de licor aquí, Sí. que fue presidiendo la fundación 30 de mayo. 30 de mayo. Ahí donde hemos llegado. Porque este país hay que decirle las cosas a la gente. No, porque el que habla y el que dice las cualidades de Trujillo están. No, señores, es que tenemos que analizar la historia objetivamente. ¿Por qué? Porque esa gente han vivido el antitrujillismo y despojaron mucha gente. Vete a analizar el patrimonio de esa gente a nivel de tú sabes, inmueble en la tú República sabes por Dominicana. qué mi compañero de amigo, compañero de estudios de toda la vida, Ramón Andrés Blanco Fernández, Blanco, sí, claro. Me acompaña preso muchas veces. en la 40, mi compañero de oficina, de quien yo fui secretario, compañero de tu padre, Pompilio Bonilla. Cuevas. Bueno, Pompilio Bonilla, Carlino González Batista, Hijo de del Carlos Castillo, Bigote. Carlos Bigote. Óyeme, y esos muchachos que yo leí la lista aquí, no le pasaron factura Nunca al me ha pueblo pasado. dominicano, nunca. Óyeme, no solamente ellos, hoy Luis Gómez Pérez. Y esos muchachos, Bonelli, que están vivos. Marquitos Pérez Collado. Marquitos Pérez Collado, que se murió. Los que quedan en Montecristi, Alejandro Peña, Hito Pérez, Ramón Hurtado, el Antón Hurtado, Paulino. Todos esos muchachos estuvieron presos, ¿eh? Claro. Y están olvidados. Han conseguido algunos. No, porque lo que han conseguido la preeminencia son esos mismos, esos trujillistas. Porque a mí me dijo una muchacha, una que escribió, una hija de una de esos, porque yo una noche aquí dije, no, aquí hay jerarquía en las conspiraciones contra Trujillo. Oh, sí, cómo aquí no. aquí hay jerarquía. Jerarquía. No me venga hablando, No. que yo respeto mucho, y es verdad que eso fue un hecho trascendente. Inició la apertura y la democracia, pero muchos de los 30 años no se puede esconder que fueron grandes beneficiarios materiales de Trujillo. De Trujillo, siempre. Y eso es un hecho no controvertido, es un hecho concreto. Entonces esa gente, yo fui a Salcedo invitado por la feria que se hizo en Salcedo, por la familia Mirabal y por la gobernadora de Montecristi para que fuera a explicar lo que era el 14 de junio. Y ahí estaban esa gente, ahí estaba José Daniel Ariza Cabral, enemigo de Trujillo, guerrillero, sobreviviente de Manacla, hijo de José Daniel Ariza, que lo mató Trujillo. Claro, de los lugartenientes de Desiderio De Arias. Fidelio y de todo eso, Junto ¿no? con Pero el papá de Manuel oye, López. ahí está José Daniel, que es el verdadero testigo de lo que pasó en Manacla, es él. Claro. Aunque habían otros, estaba Chanchano, estaba Claro. Marcelo, pero él fue que se negó a entregarse, le dijo a Manolo, no, yo no me entrego, No me entrego. nos van a matar, Claro. Y así no fue. creas en eso, y así fue. Trujillo llegó a un sitio y cuando vio a José Daniel, que es un hombre de 6 pies, 3 pulgadas, estoy hablando de 50 años atrás, un hombre joven, alto, muy elegante, buen mozo, preguntó, ¿y él quién es? Dice, ese es un ingeniero práctico, que es un gran conocedor de la región y se usa como dirigente aquí en términos banales. ¿Cómo se llama? Le dijeron José Daniel Ariza. Trujillo hizo así, se volteó y lo vio. Dijo, hijo del general Ariza. Dijo, sí, jefe. Y mandó que lo llamaran. Y le preguntó, ¿cómo se llama usted?
José Daniel Ariza Cabral. Usted es ingeniero. Bueno, yo tengo una experiencia práctica en trabajos de carretera. Muy bien, y se fue. No dijo más nada, ¿eh? Y en la cárcel, cuando iban a matar a algunos, que él estaba preso, Horacio Frías le dijo, tengo instrucciones expresas del jefe de sacarlo de aquí y de mandarlo a La Victoria. ¿Tú sabes para qué hizo eso, Trujillo? Para no matarlo. Para preservar la vida. Había matado al papá y no iba a matar al hijo. Claro, claro. Y está ahí vivo, mi amigo íntimo, sobrino de Marino Ariza, de Homero Hernández, que iba a la oficina de Rafael Augusto a hablar con Papito, él, Enriquito Estrada, Manolo González, el gallego. Acabar con Trujillo, que a Luis no le gustaba. Me decía, tú vas a oír a esa gente, deja a esa gente y ven a hacer tu trabajo. Que yo lo que era secretario. Sí, esa gente conspiró contra Trujillo. José Daniel quedó vivo, se fue a las montañas con Manolo y está vivo todavía y no le ha pasado factura a este país, ni le pasó tu papá factura a este país, que se asiraron a tiro limpio en la Embajada de Brasil, en la Máximo Gómez, esquina Arístides Fiallo Cabral. Mario, tu papá, Nabú Enríquez con su mamá. Altagracia Eloísa Díaz. Hermana de Juan Tomás. Y Modesto Díaz. Con Juan Miguel Román, Baby Mejía, Coquito Montero, Carlito Taquitúa, Mamellón. Pablito Santos. Y entonces, Mario Montero, Montero de la Romana que murió. Sí, Coquito Montero, que era el papá era capitán del ejército, y se suicidó. Exacto. Y el hijo, el pobre, cuando iba a la misa de su padre, se mató. Sí, una pena. Era una pena, que era su director de seguro de Banreserva. Sí, entonces, ¿de dónde muy querido en las romanas. ¿Y dónde ha salido toda esta gente hablando tantas mentiras, inventándose tantas cosas? ¿No? Y disminuyendo la categoría y el valor del pueblo dominicano, que yo expliqué aquí, no recuerdo, en otro programa, que yo fui a un programa de televisión que no voy a responsabilizar el autor del programa, que es mi amigo, cuando me dijo, bueno, eso era cuando los hijos de Trujillo iban a los barrios a quitarle las novias a los muchachos. Eso es disparate. ¿Y cuándo tú lo explicaste en el programa anterior. ¿Y quién dijo aquí señor, que Ramfi que iba a los barrios a quitarle? Ramfi, que era un príncipe. Un príncipe que tenía artista de cine y todo. De cine con King Nova, y que iba a ir a los barrios a quitarle. Entonces eso ha convertido la historia contemporánea dominicana en un desorden. Yo fui distinguido en días pasados, me agradó porque el embajador de Colombia, un almirante de Colombia, de la Armada, que tiene el mismo apellido que Gabriel García Márquez, aquí está aquí, el agregado militar colombiano es un capitán de navío de la Marina de Colombia, y me vio dándole una charla, los antecedentes y la historia, el nacimiento y la historia de la nación dominicana, frente al Estado Mayor dominicano, que había más de 100 oficiales. Y quedó el pobre, digo yo, tan impresionado, que no me merezco eso, que me invitaron a tomarme un café y a dar una conferencia en la Embajada de Colombia para hablar de los antecedentes de la nación dominicana, su historia y sus relaciones con Colombia. Porque él me dijo, usted dijo cosas ahí que nadie había oído nunca y en otras partes de América. Usted habla de Enriquillo, un aborigen transculturizado que se rebeló contra los españoles. Digo, no, yo hablo de Caunabo y Mairení, que asaltaron el fuerte de la Navidad y lo incendiaron. Bueno, pero terminé hablando de las relaciones de amistad de los peloteros dominicanos en Colombia, de Sonia Alvarado, que fue manager del Filta, de Guayubín Olivo, de Vicente Escarpate, de Grillo B, que murió. Esos murieron en el accidente de aviación del año 48, del avión.
y de la autoridad que tenían de Pepe Lucas y de el amor que le tenían y la admiración que sentían los colombianos por ellos. Y ellos fueron los que trajeron aquí la simpatía de la música colombiana, de la cumbia, de mi cafetal, de la múcura está en el suelo, qué sé yo cuánto, que son aspectos de la vida del pueblo dominicano que generan simpatías donde quiera que llegan. Bueno, y este muchacho, hijo de Guerra, Juan Luis Guerra, hijo de esta mujer tan hermosa, de Yané, que era abogada, la mamá de Diego y del médico, un médico eminente, que Gilberto. Gilberto, que es un experto en cirugía plástica. Porque ahora eso es otra cosa que se ha relajado también, pero ese es de los buenos. Ese es de los pioneros. Ese es un maestro. Eso es un maestro de eso. Y Juan Luis es una autoridad como músico, como compositor, que yo lo conozco desde niño a los dos. Claro. Yo fui secretario de su mamá. Yo le hacía a Olga Seijas trabajos como mecanógrafo. Entonces, Juan Luis es una gloria universal de la música popular y del pueblo dominicano, como son los peloteros, como son Felipe Rojas Aloy, Mateito y Jesús. Su hijo, Felipe, mi amigo, admirador de Juan Bosch, coherente, valiente, que cuando los norteamericanos intervinieron en el país en el año de 1965, no salía cuando se estaba la bandera norteamericana, se quedaba, porque él no podía rendirle homenaje a la bandera de la nación que había intervenido su país. Exacto. Y anda por ahí, siempre que me encontraba Euclides y el profesor, ¿cómo está? Saludado a Juan Bosch, que se sentía agradecido de esa distinción. Bueno, entonces este país, admirado en el mundo, como dice Fidel Castro, país legendario, veterano de la historia, David del Caribe, que va Danilo a Cuba y va un sirviente, un loco que está ahí acusado de abuso sexual contra las secretarias de unas islitas de esas, a cuestionar al pueblo dominicano, y Danilo le responde con dignidad. Dice, no, pero yo no he venido aquí a oír eso. Hasta el extremo que el mismo presidente de Maduro de Venezuela se siente, y Raúl Castro que habló, que después entonces andaban con Danilo, desagraviándolo en el acto que se le hizo a Chávez. Entonces este país, nuestro país, y toda esta gente que habla tanto por la radio y en los programas, con un desconocimiento absoluto, ni siquiera los nombres saben. El que tiene más nivel cultural es Alvarito, que es un hombre culto, que estudió, que ha leído, pero que es Miguelete, ahí no salió nunca de San Miguel. Alvarito nunca corrió por Villa Juana, ni Villa Consuelo, ni por Galindo, con los Tigres de Galindo, y nada de esas cosas. Tiene que ser cuidadoso, y los que hablan para orientarlo y educarlo tienen que ser más cuidadosos y más respetuosos del pueblo dominicano. Euclides, antes de terminar esta comparecencia esta noche, yo quiero en términos personales hacerte la siguiente pregunta frente al país. ¿Qué se siente un historiador, un escritor, un descodificador del pasado dominicano que tiene en sus registros, en su cultura vivencial, haber compartido con dominicanos y figuras universales como el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch, Fidel Castro Ruth, Camaño, todas las figuras de la historia dominicana? Bueno, la vida me ha dado esa oportunidad y yo me siento agradecido de que el destino me haya permitido vivir y defender el paso de esas personas por la vida dominicana. Yo conocí a Francisco Alberto Camaño Deñó, personaje que el mundo admiró cuando él tenía 10 años y yo tenía 5 años.
que Trujillo ascendió a mi padre, a capitán, que era primer teniente comandante en Moca, muy querido por la sociedad mocana, muy respetado, una sociedad difícil, y ahí están los que viven, que saben eso. Había sido oficial comandante en Salcedo y lo trasladó a Santo Domingo en el año 41. Él vino primero y después vinimos a vivir a la Martín Pucci, casi esquina San Juan Bosco, en un chalet muy bonito, un chalecito muy bonito. Tú estabas en la noche de la gente de San Juan Bosco, que me invitaron. Claro. Bueno, ahí conocí yo, ahí estabas con tu mamá, que vivió ahí. Claro. Bueno, yo tenía 5 años de edad y ya era mi memoria, que es una memoria que agradezco a mi padre y a mi madre y al destino que me dio una buena memoria. Nos mudamos ahí al lado de la casa de Mamanela Medina y Papanelo Camaño, los padres de Fausto, los abuelos de Francisco Alberto Camaño de Ño. Ahí conocí yo a Emerson Camaño de Ño, el ovejo, que se suicidó. Jugando a las ruletas rusas. Jugando a las ruletas rusas. Sí. Bueno, pero ahí conocí a Francis, bajito, fuerte, muy agresivo, esos camañitos eran muchachos. Y ahí en la esquina vivía el coronel Flores, casado con doña Fefita Mota, los padres de Felo Flores, mi compadre, abogado, conocido, claro, padrino de mi hijo Ricardo. Claro. Ahí vivía Papi, que era mi Papi Flores, hermano de ellos. Sí. Y nosotros vivíamos ahí, en esa casa bonita, donde vivía, como dije, los abuelos de Camaño. Entonces Camaño para mí, él no era nada extraordinario, un hijo de Fausto, teniente coronel. Entonces la oportunidad de la vida, o sea, la vida ha sido generosa, que me permitió conocer estos personajes, que estoy escribiendo un libro que se llama Conversaciones Históricas, que es una idea de Juan Bosch, porque yo quería, ya lo he explicado, hacer al final de ese libro mío, de Trujillo, Monarca sin Corona, mis relaciones con Fidel y hablar de esas cosas, y con Trujillo, y Juan Bosch me dijo que no, sí, ese es un libro. Bueno, el único dominicano que ha hablado con Trujillo, con Balaguer, con Negro, con Fidel Castro, con Manolo Tavares, con Camaño y conmigo eres tú. Claro. Bueno, Clide, lamentablemente ya mi hijo, yo te agradezco. Hemos llegado al final del espacio de pasado y presente, y en las próximas semanas... Nada, volveré después, déjame descansar ahora. Yo estaba preocupado porque en la calle la gente me dice, Euclides, ¿qué pasó? Que falta el último programa. Bueno, pues ya lo hicimos. Bueno, ya lo hicimos. Bueno, buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.